Bueno, yo tengo toda mi lectura mística del helicoide, ¿no? Que probablemente choca con muchos de las lecturas más, digamos, puras y duras sobre lo que es el devenir histórico de ese edificio. Pero yo siempre cuento que a mí me parece muy interesante, decir, el, los valores simbólicos son fundamentales porque la cultura está basada en lo simbólico, si no, no estaríamos ni siquiera hablando porque el lenguaje es simbólico. Entonces uno no puede decir que lo simbólico tiene un valor secundario, un valor fundamental. Entonces en el caso del helicoide, el hecho de que haya sido construido sobre un cerro que se llama la Roca Tarpeya es muy significante porque Tarpeya es el emblema de la traición. La Roca Tarpeya era el séptimo cerro romano desde el cual fue lanzada Tarpeya tras haber traicionado a la ciudad al abrirle la puerta a los bárbaros. Cuando en Venezuela, en Caracas, se nombra una séptima colina como la Roca Tarpeya, ya tiene una carga simbólica que es importante. Después uno empieza a ver que esa Roca Tarpeya es cortada en dos, es dividida para conectar el Valle de Caracas con los valles del Tuy, esto en el siglo XIX. Bueno, el Feng Shui diría ese corte fue fatal también porque hizo un corte energético. Entonces yo sé que hay muchos arquitectos que dirían no, pero eso no es una creencia válida. Bueno, yo creo que a nivel cultural es tan válida como lo pueden ser las otras razones por las que fracasa el helicoide. Hay arquitectos mismos que me han dicho que el problema con el helicoide es que la espiral gira hacia la izquierda, no hacia la derecha, o sea que lo mismo que la suástica, ¿no? Entonces en el sentido de la destrucción. Entonces uno dice, bueno, pero verdaderamente si a este edificio le fue tan mal y uno empezamos a encontrar todas estas razones culturalmente interesantes, culturalmente válidas porque son simbólicas, pues hay que tenerlas en cuenta. Igualmente hay que tener en cuenta que el eje en que fue montado el helicoide, esperando que fuera un centro comercial impactante, falló porque fue mal calculado, fue calculado de norte a sur y no de este a oeste. Bueno, esa es otra razón. No es una razón arquitectónica, es una razón urbano-comercial, pero es importante. El hecho de que el helicoide tenga la Roca Tarpeya al centro crea un problema estructural y crea un problema simbólico. El problema estructural es que no tiene profundidad, los locales tienen muy poca profundidad. En ese sentido me recuerdan a los caracoles comerciales acá porque que son tan pequeños. Entonces los locales allá tenían entre 7 y máximo 15 metros de profundidad porque tenían la roca en el medio. La Roca, el helicoide es el único centro comercial, la única arquitectura espiral que en vez de ser vacía en el centro, está llena por una roca pétrea. Yo pienso que eso fue una de las claves del fracaso del helicoide, porque lo que pasa es que tú no puedes tomar la hélice, la espiral, que es digamos que no es ni siquiera símbolo de vida, es la base de la vida biológicamente hablando, desde nuestro ADN. El espiral es la vida. Tú no puedes anclar la vida a una roca y pretender que va a tener movimiento. Yo creo que es que ese movimiento se petrificó de entrada. Entonces, esas son como las lecturas que yo pienso que es importante tener en cuenta. Hubo en uno de los últimos proyectos que se hizo para el helicoide, el del año 1992, el del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, un proyecto muy interesante y bastante vanguardista que se quiso hacer en aquel momento en Venezuela. El helicoide se iba a convertir en el ministerio. Ellos empiezan, los dos arquitectos, Julio Coll y Jorge Castillo, uno de los cuales era chamán, por hacer una meditación sentada encima, en el último nivel del helicoide, para preguntar, para entender qué pasaba a nivel energético con ese lugar, que todos los proyectos fracasaban. Fracasó el proyecto original, pero fracasaron también todos los proyectos que vinieron después, en los años 70 y los años 80, de convertirlo, de retomarlo, de convertirlo en un centro cultural, de convertirlo en un centro comercial, de lo que fuera. Y bueno, entonces ellos dicen de alguna manera entender que había habido un cementerio indígena en ese mismo terreno
y que bueno, que al arrasarlo, el helicoide, bueno, entonces se había echado encima a sus muertos, como quien diría, ¿no? Entonces, bueno, ellos alinearon las energías, y lograron construir la parte directiva, que es la parte de arriba, que es lo único que está terminado en el helicoide, que es el centro ambiental, y vino un cambio de gobierno, como entró otro partido, les quitó el centro ambiental de la mano y se lo dio a la directiva de la inteligencia policial, que era la que se había instalado desde el 85, desde 1985 en el helicoide. Entonces hay una confluencia siempre de factores que se conjugan, pero se conjugan en contra del edificio. Y a mí me parece que es fundamental tenerlos todos en cuenta, que no hay una buena razón, que hay muchas razones. Se habla siempre se piensa que el helicoide fue hecho por Marcos Pérez Jiménez. No fue hecho por el dictador Marcos Pérez Jiménez, fue concebido y comenzado bajo dictadura, pero eso no quiere decir que era una obra de él. Él estaba haciendo una gran obra de más allá de urbanización. Toda la infraestructura urbana, sobre todo de Caracas, la arma Pérez Jiménez. Pero este era un proyecto independiente porque era una iniciativa privada para hacer un centro comercial. Indudablemente tenía el visto bueno de Pérez Jiménez, quien además estuvo ahí cuando se inauguraron las maquetas, etc. Pero al caer Pérez Jiménez, se cae también el proyecto del helicoide, en parte porque la democracia no quiere continuar un proyecto de Pérez Jiménez, quiere desligarse de un proyecto que relaciona con Pérez Jiménez, pero también porque la caída de Pérez Jiménez deja digamos, una situación bastante caótica, sobre todo en el campo de la construcción, y también por razones como las que he venido citando, que son ya propias al mismo edificio. Entonces, creo que siempre es importante tener todo ese conjunto de circunstancias en cuenta para no adscribirle el fracaso a una cosa o a otra. Pero una de las cosas que también me parece como muy importante, pues hablando de la modernidad, es que este era un proyecto utópico sumamente ambicioso y que, digamos, las ambiciones a veces son muy ciegas. Entonces, por un lado, los proyectistas, los arquitectos, que eran a su vez empresarios, no tienen en cuenta bien, por ejemplo, este eje, el desarrollo del eje urbano comercial de este a oeste, pero tampoco tienen muy en cuenta a las comunidades, a las poblaciones que estaban en torno al helicoide. Es como si ellos pretendían hacer muy a lo moderno tabula rasa con todo eso. Y bueno, y eso les sale el tiro por la culata, como quien dice, verdaderamente, porque lo que prolifera eventualmente son las poblaciones y el helicoide queda petrificado. Y otro aspecto muy moderno de este proyecto es ese intento increíble de tratar de domesticar a la naturaleza, porque para construir el helicoide tallaron la roca Tarpeya, que verdaderamente es un cerro, como quien dice. El cerro, no sé si el cerro San Cristóbal sería comparable, no, pero es como tallarlo, porque aquí el cerro Santa Lucía, bueno, sí lo han medio domesticado, le han puesto esculturas y caminitos y por supuesto tiene todo un paisajismo, pero no es eso, no es llegar y tallar la roca para luego bañarla en el concreto y hacer una especie de doble de la roca Tarpeya, pero en concreto comercial. Y yo lo que siento es que de alguna manera pues también esa apuesta salió mal, que de alguna manera la apuesta ahí en ese choque cultura versus naturaleza, la naturaleza finalmente tuvo como la mano, ganó la partida, como quien dice, porque cuando uno visita hoy en día el helicoide, cosa que no es fácil porque lo tiene la inteligencia policial y además hay cárceles abajo en los dos niveles inferiores, uno se da cuenta cómo la roca sale por todos lados porque nunca lo llegaron a terminar. Entonces ahí uno dice, bueno, es que aquí en definitiva lo que ganó fue la roca Tarpeya.
Sí, a veces me dicen que yo estoy como obsesionada con el helicoide de la roca Tarpeya. Bueno, más bien yo diría que yo estoy obsesionada con la roca Tarpeya. Pero a mí no me importa porque yo pienso que, es decir, solamente ese es mi modo de trabajo. Yo trabajo muy específicamente con un elemento y luego lo voy asociando. Por supuesto, siempre son cosas como muy comparativas, pero lo que ocurre con este edificio es que tiene una historia tan espectacular. Nosotros, con el equipo que trabajó conmigo en Caracas, tuvimos la suerte de que los arquitectos o la familia de los arquitectos nos regalaran sus archivos, particularmente el archivo de Dirk Bornhorst, porque eran 3 arquitectos, era Jorge Romero Gutiérrez, que era venezolano, Peter Neberger y Dirk Bornhorst, y los últimos 2 son de origen alemán, erradicados en Venezuela. Dirk es el único que sobrevive hasta hoy, y bueno, ellos tuvieron la generosidad de regalarnos todo su archivo. Dirk, muy alemán, había guardado todo, menos los planes originales, porque los planos originales se habían quedado en el helicoide. O estaban en el Ministerio de Obras Públicas, en un lugar que se había quemado. También pasaron como 20 cosas que impiden tener los planos del helicoide. Hemos encontrado así como 2 o 3, pero eran cientos, entonces realmente lo que tenemos es muy poco. Pero hicimos un par de exposiciones en el 2014, donde una en el Centro Cultural Chacao y otra en el Museo Nacional de Arquitectura en Caracas, en donde armamos una línea de tiempo muy completa con el helicoide y mostrábamos varios objetos originales del proyecto original. Entonces, porque la idea nuestra que el proyecto no es solamente un rescate patrimonial, porque por un lado, claro, es muy importante porque el helicoide, por ser un proyecto fracasado, ha sido muy olvidado, o mejor dicho, reprimido de la conciencia colectiva caraqueña y también venezolana. Es como bien se dice, el elefante blanco que nadie quiere ver porque es el problema, el elefante blanco que está en la esquina que nadie quiere mirar. Perdí el hilo, él me hizo perder el hilo. Lo edites. Estábamos hablando de... ahí lo tomo y puedes editar, pero lo que pasa es que como él habló tan alto, me fui me distrajo. De que estabas hablando de la metodología. Ya. Bueno, entonces no se trata solamente de una recuperación patrimonial, que también es fundamental porque es un edificio único en el mundo, que internacionalmente interesa, es impactante, y en Caracas se lo trata como el periódico de ayer. Eso no sirve para nada, sino también cultural, porque la misma historia del helicoide, y eso fue una de las cosas que nos dimos cuenta cuando hicimos la línea de tiempo, y fue una de las reacciones del público que tuvimos. La línea del tiempo del helicoide nos habla de los traspiés de la modernidad en Venezuela y de la democracia en Venezuela. Por ejemplo, lo que te contaba antes, varios de los proyectos fracasados, al menos 4 de los proyectos fracasados del helicoide a través de los años, fracasan porque habían sido estudiados, tenían fondos, 2 de ellos ya estaban implementados. Hay un cambio de gobierno y el partido entrante decide que no, que ellos se quieren llevar los laureles, y por lo tanto frenan ese proyecto, o como ocurre con el centro ambiental, se lo entregan, le pasan lo que iba a ser el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, un proyecto tan maravilloso, se lo pasan a la inteligencia policial. Entonces, ese tipo de fallas de la democracia en Venezuela quedó muy a la vista con la línea de tiempo que nosotros armamos, donde no hicimos absolutamente ningún comentario. Nosotros armamos una línea de tiempo hablando obviamente de los referentes como la Torre de Babel, pero realmente partiendo a partir de 55, cuando se concibe el proyecto, hasta 2014, que fue cuando hicimos las exposiciones, y mostrábamos con recortes de periódicos y con
y con libros y con fotos y con los planos que conseguimos, etcétera, los distintos proyectos fracasados del helicoide, y abajo pusimos las etapas presidenciales, y eso se leía solo. Es decir, nosotros no tuvimos que decir nada porque es que, digamos, se hizo sola, se leía sola esa línea. Y el comentario precisamente fue que nosotros habíamos logrado hacer una crítica simbólica en un país en donde no se hace mucha crítica simbólica. Y entonces ahí el helicoide adquirió un valor más